Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 16 de febrero. Estamos con el capítulo primero de la carta de Santiago, los versículos 1 al 11. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en la manera de proceder. Y así, queridos amigos, continúa esta palabra de Dios. Santiago verdaderamente es uno de los apóstoles bien seguros en su forma de expresar esta gracia del Señor que está en medio de nosotros. Pero pese ñande ya decía, no podemos vacilar. El que dice sí ante el Señor, bueno, oiga tus amigos, pe ñande yara o me ñande pene aputu una lleva pere guapirirere calculare mañare shahina, que este es el camino de la salvación. Y eso es lo importante, queridos amigos. Y entonces por eso dice, el que piensa que no va a recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconsistente, upeando recibimos de Santiago. Quiere decir, queridos amigos, que desde un inicio, por eso que es importante una buena catequesis. Por eso que es importante, queridos amigos, una buena formación en la religión, porque religión quiere decir volver a ligarse, a atarse. ¿A qué cosa? A la propia existencia. Rey kwa ma bande, yay kwa ba epalañan yara hoy potañan de jehui. Ma bañande en síntesis, esa es nuestra propia existencia. Y en la medida en que ñandeo pe yay kwa, entonces ñañe moita peñan de yara, en donde ve allá para allá de su peñan de yara, arubishaguatase. Pe a la shay potaña. Pero vi ñañe punuta ya hoñon día porque shay kwa ponalanderes el kwa paite más a veces en donde ve allá poyay hanguay shaguata hanguay shanendie. Y eso, queridos amigos, para Santiago es esencial y fundamental para recibir la gracia y la bendición de Dios. Pidamos entonces esa constancia y ese esfuerzo en nuestro caminar, en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.